Advertencia. Si usted es de las personas que tiende a poner epítetos al que no está de acuerdo con usted en el tema haitiano, cambie de canal. Porque vamos a conversar sobre este tema, sobre la migración en general y en particular la migración haitiana en República Dominicana, que se ha visto recrudecida y que al parecer es un tema que no tiene solución. Pero esto hay que verlo dentro del contexto de las migraciones en el mundo. Recuerdo que hace tiempo leí unos estudios sobre migración de un autor francés cuyo nombre ahora mismo se me escapa, que hablaba sobre el rango de tolerancia, hasta qué punto una determinada población puede absorber poblaciones de otro origen sin sentirse amenazada. Esos son estudios científicos sobre lo que es la demografía de la inmigración, porque sean latinos en Estados Unidos, que es una nación particular porque es una nación de inmigrantes, sean haitianos aquí, sean turcos en Alemania, o sea, toda la migración siria que ha salido ahora, la realidad es que el poblador de un lugar llega a un momento en que no tiende a reconocer su entorno porque las cosas familiares y las caras familiares ya no son las mismas. Y eso provoca en todo el mundo un sentimiento. Querer negarlo, querer decir que no existen fronteras y sin embargo querer hablar de los acuerdos internacionales es un absurdo teórico que a uno le da tanta pena ver gente estudiada hablando de eso. Las naciones existen, las razas existen. Lo que no tienen que existir son los conflictos y las brechas insalvables. Damos la bienvenida a José Ricardo Taveras, que fue director de migración, que forma parte de un grupo político, un partido político que ha tenido una voz, digamos, a veces un poquito criticada respecto de la migración haitiana, pero que nadie puede negar que ha sido su tema principal, aún mucho antes de que se convirtiera en una inquietud ciudadana como ha ocurrido en estos momentos. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar sobre este tema tan delicado y para ver si podemos sacar ¿alguna propuesta? Algo bueno, ¿no? Claro, tiene que ser a partir del pasado, porque no podemos, lo que estamos haciendo no lo podemos repetir, no podemos seguir así. Bueno, muy buenos días, Bienvenido. Israel. Muy agradecido de la gentileza de permitirme compartir con ustedes, comenzando el año. Muchas felicidades Gracias, igual. para ustedes y para los amigos televidentes. Estamos de acuerdo, estoy a tu orden. Fusilen, disparen. Comenzando en... ya yo iba a decir ¿Qué fusilen. mala fama tengo? Mira cómo ha dicho. No disparen. De que disparen, pero me mira a mí. Sí, sí. Bueno, bro. Se siento amenazado. Porque el problema es que de Israel yo me puedo defender, pero de ti no puedo. ¿Cuál es la verdadera posición frente a las críticas de que usted ahora dice de hacer cosas que no hizo cuando estuvo en migración? Bueno, las personas que dicen eso, lo primero que yo suelo no responder ese tipo de críticas, porque cuando uno de alguna manera es actor en algún tipo de proceso, las evidencias quedan ahí y son pastos de la historia. Cualquier cosa que yo diga, normalmente van a decir, se está defendiendo. Pero uno debe de recordar sus... Claro que sí, cómo no, pero lo que te quiero decir es que generalmente cuando alguien me aborda de esa manera, yo lo primero que le digo, que asumo y veo que no hay una comprensión del problema. Porque la gente piensa que la solución del problema migratorio depende de la Dirección General de Migración y eso es errado. Porque migración maneja un aspecto del problema. Y entonces lo maneja y hay que ver, no es qué se hizo, sino con cuánto se hizo también. Porque tú tienes que saber hasta dónde llegan tus posibilidades financieras y operativas. Y de acuerdo con eso, tú sabes si hiciste el 100 o más allá del 100. ¿Qué se espera ¿Cuál es de un el director tema? de migración? ¿Cuál es el tema del B? Pero sería bueno que veamos el tema el problema en su contexto. Por eso yo digo que el tema migratorio es un tema de Estado, sobre todo en un país como el nuestro, que es
un país de los pocos en el mundo donde en una isla pequeña existen dos identidades cohabitando. Dos identidades totalmente contrapuestas en términos de cultura, de lengua, de religión, etcétera, etcétera. Entonces, es un fenómeno que cuando tú le das la vuelta al mundo, prácticamente no existe. En las circunstancias que está aquí en la República Dominicana es único, único. O sea, y aquí mucha gente habla del tema racial, pero si miramos los conflictos, por ejemplo, de identidad que hay en el Reino Unido, con Irlanda del Norte e Inglaterra, No, los conflictos y en son África, blancos y No, rubios azules, los siempre el fenómeno de la conflictos, migración le los va a generar conflictos de los Balcanes, por ejemplo, no eran conflictos que no tenían nada que ver con el tema racial, porque se salían a matar dos comunidades totalmente blancas, caucásicas, pero identidades contrapuestas, o sea, intereses nacionales diferentes, y eso fue un fenómeno grave. Entonces, lo que pasa en la República Dominicana es que, en primer lugar, tú tienes que saber que nosotros necesitamos una política, una doctrina nacional respecto al tema haitiano. El Ministerio de Relaciones Exteriores te maneja la política de visado. El Ministerio de las Fuerzas Armadas, a través del Ejército fundamentalmente, es el responsable constitucionalmente del cuidado de la frontera, no es migración. Migración tiene, sí, facultades legales para hacer interdicción migratoria en cualquier espacio del país. Pero la seguridad fronteriza, sí, bueno, todo ese tipo, cualquier tipo de operativo que tienda a controlar la migración, sea en los puntos de control fronterizo, aéreos, marítimos o terrestres, o en las calles. Migración tiene facultad de actuar nacionalmente. Pero la seguridad de la frontera, que es la gran debilidad, es una responsabilidad que la Constitución establece para las Fuerzas Armadas. Si tú no articulas, yo te estoy citando 3 piezas del Estado, pero por no hablarte del tema del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Trabajo, que maneja el tema del control de los porcentajes de extranjeros en las empresas, a pesar de que también Migración tiene calidad para intervenir en las empresas para los asuntos propios de la extranjería. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Migración, que a través del Instituto Nacional de Migración, que es el que se supone que debe hacer los estudios para programar la política migratoria. Por ejemplo, ¿cuántos obreros extranjeros vamos a necesitar para recoger café, arroz, etcétera? Producir las cosas, los insumos en que generalmente interviene mano de obra extranjera. Se supone que el instituto está para eso, para producir estudios, suministrarlos al Consejo Nacional de Migración, que va a decir al Ministerio de Relaciones Exteriores, para el año que viene, emita 50.000 visas de trabajo. Y entonces el Estado organizarse, se supone que debe reunirse 2 veces al mes, al año, para tomar esas decisiones. Pero resulta que aquí, como todo anda manga por hombro, el instituto lo que anda es interviniendo en actividades que son de la competencia de la Dirección General de Migración. En vez de producir, porque eso es un laboratorio que está supuesto a ser la inteligencia de la política migratoria, pero aquí no. Aquí la directora del instituto lo que anda es metiéndose en lo que no le importa. Por ejemplo. Entonces, bueno, dando opiniones sobre el tema e interfiriendo en la forma en que se van a regularizar la gente del plan de regularización. Ese no es su problema, ni es su competencia. Interviniendo en cuáles deben ser las políticas de refugiados, etcétera, cuando aquí no hay problema de refugiados. Aquí, cuando yo salí de migración, habían apenas 13 refugiados reconocidos y no habían solicitudes pendientes. Entonces, cuando tú miras el tinglado, es una cuestión de voluntad política y de inversión. Yo me pregunto... Pero ¿quién se supone que debe de coordinar todas esas cosas? El presidente de la República. Espérese, porque tú no puedes ser presidente, señor. Bueno, pero ven acá, si existe... El líder del Estado. No, pero yo te estoy citando, usted me pregunta... No, en la ley, yo dudo que la ley diga la política migratoria
y su ejecución es responsabilidad del presidente de la República. Pero yo te he citado varias instituciones con competencias diferentes y puedo seguirte citando más. Ahora, pero tiene que haber una que coordine. Te cité 4. Es inmigración, óyeme, entiendo yo, bueno, se supone, que es la que debe de coordinar que las políticas emanadas del instituto respecto a la cantidad que pueden venir y de Cancillería se cumplan, mira, y que monitoreen eso. El trámite es, el instituto debe ser la inteligencia de la política migratoria, producir insumos, estudios, en la línea que te planteé. Lo suministra a la Migración y al Consejo de Migración. El Consejo de Migración, tú ves que hay un Consejo de Migración. El Consejo Nacional de Migración que está integrado, entonces traza esas políticas y están muy bien especificadas en la ley. ¿Quién preside ese consejo? Ahora, lo que yo digo, el problema que nosotros tenemos, o sea, tú no puedes pretender, por ejemplo, que el director de Migración le va a trazar pauta al canciller de la República en cuanto a una política de visado, porque primero ni es de su competencia, jerárquicamente puede haber... Vamos a imaginarnos que el presidente de la República sea el responsable de la disminución de la mortalidad materna. Eso es responsabilidad del ministro de Salud, y que es el que encabeza el sector salud. Cuando yo digo el presidente aunque de la más República, directamente del Servicio Nacional de Salud. Escúchame. Tiene que haber alguien que coordine eso. Todo no puede caer en el presidente. Si tú dijiste al principio del programa que íbamos a hablar aquí de cosas de verdad y que, ¿verdad? Aunque no haya ahora, acuerdo. El tema es de voluntad política. Porque yo estoy seguro que el director de Migración actual, si tuviese la cooperación, ¿cómo te digo? El apoyo financiero para poder que eso pueda devenir en apoyo de sus actividades operativas. El mismo Ministerio de la Fuerza Armada, los guardias que van a hacer trabajo en la frontera, ¿con qué equipos lo están haciendo? ¿Tú crees que con un puesto, parando guaguitas y revisando papeles, y que cuando te enseñan un carnet, una cédula de lejos y ellos miran así, está bien, sigan? ¿Tú crees que así se hace control de frontera? Tú tienes que tener tecnología, tú tienes que tener equipos de todoterreno, tú tienes que tener equipos aéreos. O sea, tú tienes que tener... Sí es verdad, o sea, Israel. el problema es que aquí no se invierte en control fronterizo. ¿Cuál es la debilidad fundamental? La debilidad fundamental de la política migratoria. Porque no nos llamemos engaño. Aquí hay un problema y ahora está llegando un segundo problema, que es la migración haitiana y la venezolana. Y está llegando, o sea, esta segunda, la venezolana, está llegando porque el gobierno está viendo que le viene encima la situación. ¿Qué está pasando? Aquí tenemos una política, sí, es cierto. Y viene documentada, por lo menos. Exacto, por lo menos viene documentada. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes una política de exención de visado a través de un protocolo firmado por cancillerías y se te presenta una situación de emergencia migratoria como la que estamos viviendo con los venezolanos, ¿qué tú haces? Bueno, tú le notificas a través de una simple nota diplomática, tú le dices a la Cancillería venezolana, vamos a suspender temporalmente la política de exención de visado. ¿Por qué? Porque si tú tienes los próximos 6 meses de vuelos de Caracas a Santo Domingo llenos, entonces tú, obviamente... Que no son turistas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema de nosotros no son los venezolanos, pero ¿me estamos entiendes? de acuerdo. Y nosotros, yo entiendo que estamos actuando como válvula de presión. Y Venezuela fue válvula de presión para la República Dominicana en muchos momentos. Estoy de acuerdo, pero oye... No vamos a convertir este programa en eso de los venezolanos. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que yo te estoy diciendo es que tenemos en este momento 2 problemas. Hay uno que es coyuntural, que eso es mientras Maduro esté en la presidencia, manejándose en la forma que está manejando, eso va a estar. Claro. Cuando Venezuela comience a recuperarse, esa gente en una gran cantidad va a retornar a su país. Ahora, mientras tanto, yo lo que te digo que a veces el tema de voluntad política es lo que quiero destacar. Eso es una simple nota diplomática para tú depurar lo que van a venir allá y no pase lo que está pasando, que Migración ha tenido que tomar decisiones, como por ejemplo devolver una cantidad importante de ciudadanos venezolanos desde el aeropuerto, lo están devolviendo.
Entonces, a veces migración Lo no tiene... devuelven. Sí, ¿Y no, bajo no, qué Claro, predicamento? bueno, porque es una discreción del Estado. Porque no tienen dinero para estar admitir aquí. o no admitir, porque el inspector tiene el derecho simplemente de que si ve que tú eres una persona que no tiene la solvencia para sostener tu estadía en la República Dominicana, tiene todo el derecho de devolverte, porque admitirte no es un derecho, es una discreción del Estado. Ay, yo no sabía eso. ¿Sabe qué le voy a contar? Bueno, pero vamos a hacer la pausa primero y les voy a relatar una historia que me pasó recientemente en varios vuelos que he tenido que hacer por mi trabajo, de la cantidad de haitianos viajando hacia Chile. Sí, Una pausa, retornamos en breve. Estamos conversando con José Ricardo Taveras, quien fuera director de Migración y que nos explica más o menos los procedimientos para coordinar una efectiva política migratoria. Ya sí nos pusimos de acuerdo con que hay un consejo de migración y que está integrado por varios elementos, incluyendo la Dirección de Migración, el Instituto de Migración, que debe dar los insumos de análisis, de estudio para decir cuántos migrantes se necesitan según la demanda laboral, también la Cancillería, que es la que sí puede dar las visas pertinentes, y las Fuerzas Armadas, que son las verdaderas responsables de la custodia de la frontera. Eso es bueno resaltarlo porque siempre pensamos que migración es la que tiene que controlar la inmigración ilegal, sin embargo, eso no se logra si no se controla la frontera. Antes de la pausa, yo le comentaba a José Ricardo y a Israel de un evento que me ha pasado. Por mi trabajo tengo que viajar mucho a Panamá, 3 o 4 veces al año. Y yo veía que en todos los vuelos que yo iban 10, 14 haitianos. Digo yo, pero no será que me acechan que yo me monte para montarse conmigo, porque este vuelo es diario. Quiere decir que todos los días se van 10 y 14. Me quedaba esa inquietud y en un reciente viaje a Chile, es que descubro que van hacia Chile, porque ellos no requieren visa en Chile. De Panamá a Óyeme, hay una Chile. comunidad grandísima en Chile. Y sucede lo que decía José Ricardo, de que ya ellos no requieren visa. Recuerde que Chile fue la que encabezó la misión de estabilización en Haití, y se dio eso como que no requiriesen visa, y entonces muchísimos pero por grupo. En cantidad. Hay algún cónsul dando eso porque antes no pasaba, y Chile tiene esa condición de no pedir visa para los haitianos, misma que tenía para los dominicanos, y que se revocó por la frecuente, como decía él. La cantidad. Y ahora están en el Congreso diciendo, bueno, ya hay que hacerle lo mismo a los haitianos que se le hizo a los dominicanos. Yo creo que el decir que no, como comentaba José Ricardo, que no hay una decisión política, en el caso, por ejemplo, de los venezolanos, sí la hay. La decisión es quitar presión, dejar que vengan. Pero En no el es... caso de los haitianos, entonces que... Pero Sí, también lo que él pero- dice es, no es óbice, que se le diga así, se le dé visa fácil, pero que se depure. Que se diga cuánto se necesita, Claro, porque no, hay no, que No, poner- no, que se depure. Déjame explicarte algo, mira. Es que también el Estado dominicano, el gobierno dominicano, está para beneficio de los dominicanos. Y yo soy el primero que he defendido que asumamos una cuota, porque nosotros le debemos a Venezuela mucho más que eso. Yo no estoy cuestionando que cuando uno de nuestros vecinos y países de la región tiene problemas, que nosotros cooperemos recibiendo gente de ellos, porque a nosotros en su momento nos han recibido, y hay un tema de reciprocidad histórica. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que cuando ya el tema está alarmando, porque aquí hay una presencia importantísima y un desplazamiento importante de dominicanos en trabajos de calificación de parte de venezolanos. Entonces, La televisión, La televisión a está- todas las pobres dominicanas. Presentadora, ya no hay presentadora. no, pero óyeme, pero te estoy Y diciendo... hasta porque- hubo una protesta de la diputada que representa a las mujeres de trabajo sexual, que dijo que las estaban desplazando. En el trabajo sexual. Entonces lo que yo te quiero decir es, la migración es un tema de ordenamiento. Y yo insisto, aunque tú no compartas mi criterio, que es un tema de que voluntad política. Porque la voluntad política es la que mueve la asignación de recursos, que es un problema. Porque ni el Ministerio de la Fuerza Armada ni la Dirección de Migración, que son instituciones
claves en el tema de seguridad fronteriza tienen presupuestos adecuados para manejar un problema de la magnitud que están manejando. Sin embargo, el dinero sí apareció para el plan de regularización. Doctor, ¿cuánto se necesitaría para eso? Mira, para hacer una migración como Dios manda, yo estimo que aquí deben invertirse en migración por lo menos algunos 2.500 millones de pesos a 3.000 millones a cada año, en lo que esto se estabiliza. ¿Y cuánto se invierte ahora? El presupuesto debe andar a 500 a 600 millones. De migración, pero no de la Fuerza Armada. No, la Fuerza Armada no, pero donde no te hablo de mi experiencia de migración, habría que ver qué dicen los militares. ¿Por qué pasa? Yo insisto que en el tema de la voluntad política, porque la voluntad política es la que maneja el presupuesto. Y en definitiva, la voluntad política es la que también ha detenido la posibilidad de que las instituciones jueguen sus roles en la forma, porque hay una política de flexibilización con la presencia haitiana en la República Dominicana que nadie puede negar. Pero esa flexibilización... Óyeme, cuando tú haces el único plan de regularización gratuito del mundo, que yo tenga conocimiento, y mira que yo estuve bien integrado a la comisión de juristas que trabajó el primer borrador del plan de regularización, y nosotros estudiamos los planes de regularización más importantes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, aquí, en América. En Panamá estaba haciendo uno en esos días. O sea, para tú regularizarte en Panamá tenías que pagar $1.000. No, Panamá está súper estricto. Entonces, pero entonces, ahí, ¿qué pasa? Nosotros no podemos seguir aguantando, porque por ejemplo cuando los hospitales siguen recibiendo personas, a mí me querían comer porque yo dije, hay que sacarle documentos a los niños que están yendo a la escuela, porque tú no puedes tener un niño sin identidad. Cuando te llega al nivel medio sin un papelito, entonces resulta que tú tienes un estudiante que va a pasar al bachillerato, que tiene que hacer pruebas nacionales y tú no sabes a quién está examinando. Sin embargo, conozco, antes de ayer estaba yo limpiando los zapatos con un niño dominicano que me dijo, yo perdí un año porque mi papá y mi mamá se descuidaron en sacarme el acta de nacimiento. Entonces, pero al extranjero lo reciben. Sí lo reciben. Entonces tú ves un oficio del ministro de Educación indicándole a los directores de escuela que tienen que recibir los niños sin acta de nacimiento. Entonces, tú no puedes... Después pero eso se va a aplicar para niños haitianos y dominicanos, no solamente para los haitianos. Bueno, pero el problema es que no debe aplicarse para ninguno. Porque si tú vienes haciendo un esfuerzo desde la década de los 90 para rescatar el registro civil, para que aquí nadie le falte un acta de nacimiento, entonces tú no puedes contaminar esa política y ese esfuerzo del contribuyente dominicano con una política asumiendo los niños extranjeros. A mí eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es a instancias de quién tiran esta normativa, porque no es algo que se ha pedido públicamente. Bueno, es como que de momento salen, mira las cosas que salen, de momento, que sale lo de la Junta Central Electoral, que le va a dar los apellidos, ¿no? Y después, y tú dices, pero ven acá, y esto responde, ¿quién es que se está moviendo por esto? Entonces uno siente que las autoridades nacionales responden a una conversación secreta que el público no conoce. Pero claro, porque el problema es que hay una presión de los organismos internacionales, porque Haití es una realidad penosa. Probablemente, si no el primero, uno de los primeros estudios que produjo las Naciones Unidas fue sobre Haití, en 1948. Desde ese entonces, la conclusión a que llegó Naciones Unidas, 1948, subrayo, es que sencillamente Haití era una nación inviable. Y que yo no creo eso, ¿usted cree eso? Bueno, eso está escrito. Sí, pero es un libro de... pero la práctica ha demostrado que no es real, porque ahí está Haití. ¿Y de qué manera? Pero está Haití ahí. Bueno, él está ahí, pero... ¿Está ahí? Bueno, pero te voy a decir, ahí hay y del 48 para acá, ¿cuánto hay? El problema, cuando digo que es inviable, obviamente no estamos hablando de que los haitianos se van a desaparecer. Pero si tú te pones a ver, eso es un conglomerado humano conviviendo en medio de un caos institucional.
Entonces, eso no es un Estado propiamente, por eso es que es un ejemplo típico de Estado en colapso. Bueno, Entonces, quizás cuando yo hay te que hablo, ahí está Haití, pero... Haití pero- del territorio Sandy, haitiano, porque el territorio haitiano es un territorio con playa, con de todo. No puede ser inviable por el hecho de que no puede tener agricultura, porque hay otras cosas que se pueden hacer. pero Lo que déjame no es- explicarte por qué. será el Indiana. Estado haitiano como Bueno, está ahora. son los datos los que dicen eso. Yo te puedo decir rápidamente, por ejemplo, ahora te puedo decir, Producto Interno Bruto. Haití tiene 8.000 y pico de millones, 9.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. La República Dominicana ya tiene 71.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Oye, la diferencia. Eso solamente obliga a que haya una política especial respecto a Haití. Pero las perspectivas de crecimiento de la economía dominicana para la década del 30, para el año 2030, son de que posiblemente la economía dominicana pueda crecer de 150 millones, 50.000 a 200.000 millones de dólares. Pero la economía haitiana probablemente haya crecido para entonces 10 o 11.000 millones de dólares. Pero cuando tú haces la ecuación de población y Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que es un crecimiento negativo. Son 10 y Pero 10 de cada lado. así como los economistas han hecho esa proyección de cara al año 2030, así ha venido aconteciendo que la economía haitiana ha ido creciendo negativamente. Porque cuando nosotros hay otro elemento a considerar, por ejemplo. En el término, para que nos entiendan ustedes, crecer negativamente no es que no ha crecido, sino que el per cápita por persona, con el número de personas y todo eso, no se correlaciona con el crecimiento de una manera positiva. Exactamente. Bueno, porque tú ves el crecimiento de la población y el crecimiento de la economía, pues entonces el per cápita, pues va, lo que en vez de crecer, en términos demográficos, se estima que en la década del 30 al 40, en la Hispaniola, la población va a crecer entre 30 a 40 millones de habitantes. Por la forma en que nos reproducimos, tú puedes asegurar que las 2/3 partes de esa población va a ser haitiana. Haitiana, claro. Entonces, ya primero te menciono el dato de la economía. Ahora, Ay, Dios, pero ¿de dónde es ese estudio? Porque eso se me ha preocupado. No, pero a la mí. demografía, ahora mismo, nosotros somos, ¿cuál es el país más poblado del mundo? Les pregunto yo. China. China. Bueno, pues nosotros somos... Por densidad. Nosotros por densidad poblacional somos mucho más poblados. China tiene 140 habitantes por kilómetros cuadrados. 140. La República Dominicana tiene 203. Haití tiene 395 por habitante por kilómetro Ay, cuadrado. rayos. Entonces, cuando tú ves esos datos, 395. sí, entonces cuando tú ves esos datos, y creciendo. Por eso es que yo, una pregunta, pare ahí, porque esto está muy interesante. Yo nunca he entendido, y vaya mi respeto para Magali Carán y Profamilia, que en la época de los 70, con esos programas de planificación, lograron reducir la tasa de natalidad en República Dominicana de 4 y pico a 2, que es la actual. Pero ¿por qué en Haití nunca se han hecho esos programas de planificación? Usted que está en eso, estudiando cercanamente Bueno, ese pueblo. porque el tema haitiano es que, fíjate, hay ese Producto Interno Bruto de que hablamos en Haití, según otros estudios internacionales que están ahí, se estima que alrededor del 75% del Producto Interno Bruto haitiano es de contribuciones y de donaciones internacionales, etcétera. O sea, ni siquiera producida con su propia... Entonces es una economía que por sus propios, que su propia energía no es la que está generando ese crecimiento económico. Pero ¿por qué no hay planificación familiar allí? Bueno, porque hay un Estado desarticulado. Pero tantos Ay, ánimos internacionales que se meten aquí para pero Sandy, yo te voy a poner aquí un con la ejemplo. planificación. Te voy a poner un ejemplo sencillo, porque el tema a mí me preocupa mucho y me preocupa mucho por los haitianos, para que sepa. Porque la gente piensa que uno es anti-haitiano y que un come haitiano. Me encantó la forma que introduciste el programa, porque eso es xenófobo, racista, odio, qué sé yo cuánto. La gente que habla de esto, ignorando cuál es la realidad. Ojalá el pueblo haitiano, que nosotros los de la Fuerza Nacional Progresista lleguemos al gobierno, porque nosotros sí estamos claros
Pero está un poco lejos. Pero espérate. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué pasa? pero yo no estoy diciendo que esté lejos cerca, yo estoy diciendo que ojalá. A mí no me interesa entrar en un tema de que si estamos cerca. Estoy diciendo que la visión nuestra Ya usted tuvo. sería conveniente para Haití, porque nosotros tenemos tanta conciencia de estos datos que te estoy hablando, que por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, el terremoto, se fue a pique el Palacio Presidencial y al día de hoy no ha podido ser reparado. El conglomerado de personas que están ahí en espera de una solidaridad en Campos de Marzo frente al palacio destruido de Haití todavía sigue ahí. Entonces ellos no han tenido la capacidad de reaccionar al problema. Entonces nosotros no podemos perder de vista esa realidad. Esa realidad es demasiado dura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La República Dominicana, por ejemplo, en el plano de la política exterior, el principal objetivo debe ser Haití. La razón de ser de una política exterior dominicana agresiva es Haití. En vez de estar oxigenando a Maduro con un diálogo inconducente y vergonzoso, por muchísimas razones que tienen que ver con estamos haciendo, escúcheme, lo que podemos hacer, porque nosotros no podemos intervenir en Venezuela. No, yo no estoy hablando, lo estamos oxigenando. Y ese diálogo tiene a unos presos políticos fuera por razones que tienen que ver internas de Venezuela, no de República Dominicana, respecto a ellos. Es un diálogo que, por muchísimas razones que yo manejo, que no viene al caso hablar aquí, es un diálogo vergonzoso por una cuestión de ellos. Pero estamos oxigenando a Maduro. Nosotros tenemos que ocuparnos de Haití. ¿Cómo qué, por ejemplo? La bandera de la República Dominicana debe ser un pequeño plan Marshall para Haití. No, planificación familiar, eso es lo primero. Bueno, no cambiemos la prioridad. El plan Marshall, planificación familiar. Pero Sandy, el plan Marshall es un capital para ser invertido y obviamente ahí se habla en qué lo vamos a hacer. Si tenemos que hacer planificación familiar, claro, tenemos que hacer infraestructura vial, educativa, de salud, etcétera, porque obviamente tú tienes que atender las urgencias más importantes y comenzar a generar energías de la sociedad haitiana. Es que no se le puede dar dinero, no se le puede hacer a poner un presidente, porque no se le puede dar dinero. Se aprovecha y se desarrolla también la capacidad de la institucionalidad de la justicia haitiana para que cuando se robe se metan presos, porque es que Haití, si es necesario promover un estatuto de fideicomiso para Haití, porque ¿y cómo sería eso? Bueno, el fideicomiso es una instituta del derecho internacional en la cual es posible que la comunidad internacional asuma el control de una nación, de un espacio geográfico, vamos a decir, y entonces durante un tiempo en lo que se crean las condiciones para que esa sociedad pueda valerse por sí misma. Commonwealth, mi familia, originariamente algunos eran de Turks and Caicos, en Turquilán, lo que dicen Turquilán, que está al norte de Puerto Plata. Turks and Caicos, que era parte de todas esas islas británicas de la Commonwealth, ya se fueron toditas, Jamaica y todo, se fueron todo el mundo independizando. Turks and Caicos fue de lo último, fue como ahora, como hace como 2 décadas. Y ahora el Reino Unido va a tener que tutelarlos nueva vez administrativamente por el desorden que hay. Entonces va a haber una tutela como eso que usted dice, para ponerlos en los carriles de nuevo. Para ayudar. Exacto. Entonces, pero recordemos, doctor, casi nos vamos a una pausa, pero recordemos que hubo una ocasión donde un grupo de naciones hicieron un compromiso, me parece que fue aquí, a raíz del terremoto, para ayudar a Haití. En esa ocasión, y ahí mismo el único país que cumplió fue República Dominicana. Sí, pero también Israel, la gente no se motiva en dar dinero para que se dilapide. Por eso la idea del fideicomiso es mucho mejor. Sí, ahora, el tema del fideicomiso, brevemente, es que tiene un impedimento legal porque Haití es un Estado miembro y el Estatuto Internacional lo prohíbe. Ahora, la comunidad internacional tiene, para no volver con este tema ya, sino abordar otro, tiene que definitivamente llegar a la conclusión. Realmente Haití es un Estado, para saber si se puede abordar. Es un tema de juntar 2 juristas y resolver algo. Que si no se llama fideicomiso, debe ser parecido
Mire, Pero sacar a Haití mire, es un reto mire, de la humanidad. yo creo que eso es casi hasta un sacrilegio. Que la primera república de América, solamente porque no se ha podido desempeñar bien, se esté preguntando hoy uno si es un Estado. Haití es un Estado, es por lo menos mi posición. Ricardo Taveras nos lanzó una pregunta que es interesante que la comunidad internacional asuma, y es determinar qué tan viable es llamarse Estado haitiano. ¿Cuáles son las características que ya hacen que un territorio sea asimilado como tal y cuáles de esas no vemos en el caso de Haití? Mira, cuando yo dije eso, lo dije en el contexto de que veía viable el hecho de que se produjera una salida al estilo del fideicomiso. Ahora mismo puedo ponerte un ejemplo de las Islas Fiji, están, creo, bajo estatuto de fideicomiso. Entonces, regenteado por la comunidad internacional. Por la comunidad internacional. Obviamente, cuando planteo eso, no quiero bajo ninguna manera ofender la dignidad del pueblo haitiano ni su identidad, sino decir que ciertamente los parámetros los que estamos midiendo es un país que perdió sus fuerzas armadas, que no ha sido capaz de establecer ningún poder, o sea, duró prácticamente 20 años intervenido por fuerzas de estabilización. Donde un teniente ha dado un golpe de Estado. Bueno, hay de todo, y se dio un caso en que antes de que desapareciera el ejército, cuando no tenían presupuesto, había un coronel que pagaba los salarios del ejército entero. Un coronel. Entonces, no el Estado. Entonces, cuando tú ves situaciones así, estamos hablando de un Estado colapsado. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, salió la minuta y tú has visto lo traumático que ha sido para el presidente Moïse poder avanzar. Tiene una resistencia que no ha pasado a mayores, porque obviamente ellos saben que la comunidad internacional no tardaría en intervenir. Nuevamente. Pero definitivamente estamos hablando de una situación y los parámetros que hemos estado hablando y las proyecciones de esa economía. Cuando tú ves que, por ejemplo, hay comunidades como esta que está colinda con Pedernales, creo que es Belader, me parece que es. Por ahí, por ejemplo, el que vive en Belader, para poder ir a Puerto Príncipe, tiene que entrar a territorio dominicano e irse por Jimaní a Puerto Príncipe. Que llega más rápido. Porque no tienen caminos. No tienen caminos. Infraestructura. No tienen caminos. Están aislados. Entonces, cuando tú ves cosas de ese tipo, más que la República Dominicana es el paritorio de la nación haitiana, que no han sido capaces de tener políticas sostenidas en términos sanitarios. Aquí hay enfermedades que nosotros habíamos erradicado desde los tiempos de Trujillo que están volviendo con la migración masiva. Pero todo eso lo que te indica es que ahí no hay ni una élite que esté dirigiendo esa nación hacia un lugar. Ni una clase Entonces, política responsable los haitianos no pueden ser abandonados a su suerte. Por eso yo decía que si no es un fideicomiso, tiene que ser algo que se le parezca. Que sin necesidad, porque yo reconozco que el Estatuto de Naciones Unidas no permite que un Estado miembro, como el caso de Haití, pues pueda ser intervenido mediante este tipo de estatuto. Pero tiene que intervenir algo así como una administración que acompañe al Estado haitiano, sin desaparecerlo, sin ignorarlo, todo lo contrario, con la intención de fortalecerlo, que salga hacia adelante. Pero sí que los fondos que se lleguen sea una gestión de administración que, aunque tenga un nivel de coordinación, tenga cierta autonomía para el desarrollo de infraestructura, políticas de salud, medio ambiente, etcétera. Porque para comenzar, en términos de cobertura boscosa, por ejemplo, Haití solamente tiene una cobertura de un 2% de su territorio. Al día de hoy estamos hablando de una población que tiene una matriz energética de leña y carbón. Y ya no tiene, entonces ese 2% que le queda, lo están agrediendo anualmente en un nivel de un 4%. O sea, más el desmonte que se está haciendo de este lado para poder sostener eso. Entonces,
hay que hacer algo. Haití no puede ser abandonado a su suerte, el haitiano. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Por ejemplo, cuando aquí se permite una política que se maneja en medio del caos, entonces lo que estamos auspiciando que se produzca un nuevo tipo de esclavitud. Por eso es que aquí hay un 54% de informalidad en el empleo, que es el que permite que los salarios de la República Dominicana tengan niveles de los años 1990. No, y que el emprendimiento se vea prácticamente frenado, porque las actividades informales que se hacían regularmente, que hacía el dominicano desempleado de hace 20 y 25 años, ahora le están ocupando a los haitianos. Sí. Antes quienes nos limpiaban los zapatos, quienes nos vendían la fruta, eran hermanos dominicanos. Lamentablemente ya no es así. Eso, Doctor, nosotros tenemos que de alguna manera cooperar con Haití, pero obviamente en medio del desorden nadie ayuda a nadie. Así es, doctor. Muchísimas gracias por su comparecencia. Adelante.